Amigos, amigas, hoy os traigo un texto gratis, como en otras ocasiones, un texto muy extraño que he encontrado por ahí en las profundidades. Es un texto que alguien compartió por Drive que trata sobre el I Ching, sobre los 64 hexagramas del I Ching y sobre cómo estos pueden servir como guía para hacer tipos psicológicos. Así que este documento que vamos a ver hoy en este vídeo trata de este libro, el libro de las mutaciones, uno de los más antiguos que existen, sobre sus hexagramas y símbolos y también sobre cómo estos hexagramas corresponden a tipos psicológicos que luego nos pueden servir para escribir literatura. Al menos a mí me han servido. Y si no sirven para escribir literatura, van a servir sobre todo para conocer muchos aspectos de simbología del mundo antiguo y del mundo del ocultismo. Ya os digo que si queréis ir directos al documento lo tenéis abajo en la descripción. Vamos a empezar primero a matizar qué es el I Ching, cómo funciona este libro un poco, porque es un libro de adivinación, y luego qué es esto de los tipos psicológicos que están insertos en el I Ching. Lo veremos con un ejemplo, que es el caso del hexagrama 25, que trata sobre el arquetipo o el tipo psicológico que correspondería un poco a los grandes líderes dictatoriales de este mundo, por decirlo así de grosso modo. Así como breve introducción vamos a decir que el I Ching, nosotros seguimos esta edición, que es la edición de Atalanta, editorial que adoramos. Bueno, digo adoramos en primera persona del plural como si hubiera más personas. Adoro esta editorial. Trabajé para ellos haciendo contraportadas en el pasado y desde entonces pues tengo muchos libros. Es una muy buena editorial para introducirse en temas misteriosos, esotéricos, con un punto de vista pues bastante serio, ensayos bastante serios. Esta edición es una traducción bastante profunda del I Ching. El I Ching es un libro que tiene más de 3000 años de antigüedad, que consta de 64 hexagramas, que son estos dibujitos que veis aquí. Cada uno de estos hexagramas está compuesto por líneas continuas y discontinuas, y cada uno de estos hexagramas representa un arquetipo. Estoy explicándolo grosso modo. Así que si nosotros realizamos una serie de tiradas que se hacen con monedas, podéis buscar por internet, os pondré debajo también un enlace de cómo hacer las tiradas para sacar los hexagramas, pues tiráis las monedas, sacáis una serie de posiciones y entonces tenéis qué hexagrama corresponde con la pregunta que habéis hecho. Por ejemplo, vamos a coger uno aquí al azar. Cogemos, por ejemplo, el hexagrama 45, reunión. Tenemos que ir leyendo lo que nos ofrece el texto, que es una lectura interpretada de lo que significan los símbolos del hexagrama. Reunión. Y además, como veréis, son signos como muy abstractos y una cosa que, bueno, muy difusa, como justamente son los arquetipos. Signo propicio. Eso está claro, es un signo propicio. Y entre paréntesis, las cosas fluyen naturalmente. Cuando llegue el rey se podrá erigir el templo a los antepasados. O sea que de alguna forma aquello que queremos hacer en referencia a otras personas podrá darse. Será favorable ir a ver a una persona importante. Entre paréntesis, cuando se logra una reunión con una persona importante se consigue que las cosas fluyan naturalmente y que la rectitud sea favorable. Como veis es un texto profundamente literario. Aquí no hacemos lo mismo que en el tarot, que es descifrar los dibujos y los símbolos visuales, sino que tenemos un texto oscuro, por decirlo así, muy poético, evocativo, que nos permite acoplar nuestra demanda, nuestra petición, interpretar lo que hemos pedido y encontrar una especie de camino, un camino. Es un libro de adivinación, lo cual no quiere decir que este libro nos esté diciendo el futuro, nos está como guiando. A medida que leemos el texto, nosotros aclaramos nuestro camino. Este libro tiene un detalle interesante y por eso entiendo que se llama el libro de las mutaciones. Cuando tiras las monedas te aparecen unas líneas que son continuas o discontinuas y algunas que son fijas o mutables. Así que normalmente cuando tiras las monedas, haces la tirada de monedas y te aparece cuál es el hexagrama que te ha tocado. Este hexagrama normalmente muta a un segundo hexagrama, así que tenemos una posición primera de lo que estamos preguntando y luego la evolución de cómo será hacia el futuro o en la siguiente posición de lo que estamos preguntando. Por eso entiendo yo el libro de las mutaciones. Igual aquí alguien me lo puede aclarar mejor. En todo caso, sí que está claro que es una lectura de tipo arquetípico, tal y como ocurre con el tarot y otras disciplinas que hemos ido viendo aquí. Entonces entramos aquí con el documento que he encontrado. El documento que he encontrado trata sobre cómo cada hexagrama corresponde a un tipo psicológico concreto. Y no solo eso, el documento va mucho más allá de eso. Para empezar nos ofrece hexagrama por hexagrama cuál sería la expresión de la cara a la que corresponde cada hexagrama. Pero luego nos ofrece una gran cantidad de simbología que nos puede interesar y mucho a la hora de construir piezas literarias e incluso de escribir ensayo o incluso a la hora de pensar
a la hora, en definitiva, de profundizar sobre cuestiones simbólicas arquetipales. Aquí tenemos, os lo pongo en pantalla, ya lo estoy viendo aquí en la otra pantalla, cómo empieza este documento. Pone arquetipos de fisionomía del I Ching. Es un texto en inglés, eso sí, como normalmente ocurre con este tipo de textos interesantes, hay poca cosa en castellano. Versión 1.4, o sea que el tipo lo va actualizando. Cuadro que muestra el lenguaje emocional arquetípico universal que caracteriza las situaciones descritas por el hexagrama del I Ching y el rostro humano. Por cada hexagrama se entiende. Vamos a ver aquí el primero, el número 1, que es la energía. Si os fijáis, el hexagrama 1, correspondiente a la energía, tiene todo líneas continuas. Esto tiene que ver con alguna especie de cosa que no fluya. Cuando el hexagrama está con el agujero en medio, hay una fluidez. De hecho, el hexagrama 2 es el espacio. El hexagrama 1 vemos varias columnas. Por un lado vemos el dibujo, lo que salta a la vista es la caricatura, que es una cara como realmente sin sentimientos, aunque en la descripción se nos habla de un dragón con gran energía y con gran fuerza interior. Esto es aparentemente paradójico, pero lo que tenemos aquí delante de nosotros es una especie de tipo psicológico relacionado con una suerte de autista, alguien que tiene una gran energía, una gran fuerza creativa, pero que no está abierto al exterior y al mundo, está encerrado en sí mismo. De hecho, si vemos en la columna emojis, vemos esta cara con 3 líneas rectas y el moai hierático, el moai de la isla de Pascua hierático. Como se describe en el texto de la miniatura, también tenemos otra suerte de precisiones que nos confirman lo que estamos diciendo. Todas las emociones son silenciadas y negadas, un silencio sin límites. Estamos cerrados al mundo que hay alrededor. No está interesado en las personas, las emociones están fuera del tiempo y por lo tanto todos los sentimientos, deseos y pensamientos no son afectados por la exterioridad. En mi cabeza es alguien parecido un poco a alguien, yo diría como, bueno, encerrado en sí mismo, un poco autista. El dios que le corresponde es el dios Shiva, destructor y transformador, dios del tiempo, veneno, sanación, oscuridad, danzante cósmico. Shiva es extremista, a veces niega todos los placeres mundanos. Interesante. Entonces con esto tenemos una especie de esquema de un tipo psicológico que podemos asociar a algún tipo de persona. Si vamos directamente al número 2 y luego saltaremos al número 25, que es el que me interesa para este vídeo, que es el de los poderosos, en el número 2 es todo lo contrario. El número 2 son todo líneas discontinuas, hay un agujero en medio, una especie de canal en medio en el hexagrama, y eso implica que sea completamente opuesto al 1. Tenemos una persona, al contrario, mucho más receptiva. Vemos el dibujo que parece como una persona asustada. El emoji que se usa es este de como de sorpresa. Aparece una mujer embarazada, aparece alguien cortándose el pelo, una princesa, de sorpresa, no sé. Curioso. Dice, las emociones son receptivas y permiten la formación de otras emociones. Es como lo contrario, es alguien a quien se le puede entrar, por decirlo así, alguien que podría ser seguramente simpático. Alguien que abraza todo lo que hay en el mundo, que percibe a la gente y es aceptada por la gente. Alguien que ve y siente todo lo que está presente. Podríamos decir que de alguna forma es alguien realizado, alguien también de alguna forma inocente, alguien que está presente en el mundo. El dios que se le asocia es Nut, que es como una especie de madre femenina cósmica, madre de todos los dioses. Bueno, interesante. Bueno, me gusta bastante este. Entonces vamos avanzando y tenemos 64 hexagramas en este documento con gran cantidad de detalles. Vayamos a ver cómo es el número 25. En el número 25, sin enredos, tenemos una cara un poco más severa, seria, al mismo tiempo inexpresiva, al menos en las cejas. Si nos fijamos, bueno, la primera columna tiene que ver con el hecho de la insinceridad, que ocurre con la insinceridad. Pero me interesa la descripción que hay en la segunda columna, que dice ideas tranquilas que esconden sentimientos tristes. Es algo que yo creo que si vemos a muchos presidentes de gobierno, líderes X, vemos esta especie de rostro como sereno, pero siempre triste. Deseas estar rodeado de personas que no pueden entenderte y con quienes no eres capaz de comunicarte. La posición del poder, por desgracia, incluso la posición de la fama, podríamos decir, da esto. Es una desgracia más que una gracia o una bendición, aunque muchos crean lo contrario. Ve que el tiempo se mueve del pasado al futuro, pero se encuentra en un estado de descreimiento de este movimiento, como si negara el futuro. De alguna forma es una persona que ha quedado como corrompida, ¿no? En la primera columna también se menciona esto de si se encuentra libre de toda insinceridad, su avance está acompañado de buena fortuna.
¿Qué pasa? Que la insinceridad es casi una característica habitual de los políticos y de los líderes, así que normalmente estas personas no se encuentran acompañadas de buena fortuna a largo plazo, tienden a caer. El ser mitológico que se le atribuye es la Medusa, una hermosa doncella deseada por Posidón y luego castigada por Atenea. Su cabello fue maldecido y convertido en serpientes, y cualquier hombre que la mirara se convertiría en piedra, obligándola a vivir sola. Nos habla básicamente de un ser muy poderoso que desea el contacto, pero que está condenado a estar solo por la maldición que arrastra, es decir, el poder / la fama que tiene. Están muy bien los emojis, en especial el de la gota con la tristeza, el que se pone la cara así como triste, el emoji del ciego que camina a ciegas, un poco del perturbado loco, el triste. Y dice que opta por mirar a otro lado en lugar de involucrarse, asociado o implicado erróneamente en una situación. Y eso suele ocurrir con las personas que se les atribuyen de forma directa cuestiones, responsabilidades que no son directas, normalmente son indirectas. El presidente del gobierno no tiene una responsabilidad absolutamente directa sobre ciertas situaciones. Es una responsabilidad que existe, pero es indirecta. Yo entiendo así este arquetipo. En todo caso, vemos la cara y empezamos a ver líderes diferentes y de alguna manera como que nos corresponde, ¿eh? Esto es una interpretación muy libre. Luego seguramente veréis otros arquetipos que quizá corresponden con más precisión a determinadas personas concretas. El caso es que este es el documento, os lo dejo para que lo consultéis. Es cuanto menos divertido y yo pienso que bastante útil para empezar a trazar algo que vamos viendo en este canal, que son las correspondencias entre los diferentes esquemas simbólicos. Aquí también tenemos astrología, tenemos una columna que no hemos visto que es de astrología, tenemos esta columna de mitología, dioses, tenemos el análisis del hexagrama y vemos cómo todo se va imbricando, una especie de danza, dado que estos sistemas como el I Ching, el tarot, etcétera, son sistemas mandálicos, son como descripciones de la totalidad. El sistema mandálico quiere decir que cogemos la totalidad y la partimos en trozos. En este caso, 64 trozos que representan la totalidad de la psique humana. Yo hasta ahora lo había usado como libro de adivinación, por decirlo así. Cuando tenía algún tipo de duda, me tiraba las monedas y encontraba un camino, aunque también me parecía un libro mucho más abstracto y mucho más difícil, hermético que el tarot como práctica. Y ahora he encontrado este nuevo método que, en fin, si por ejemplo quiero hacer algo, escribir algo y no se me ocurre qué personaje voy a hacer, pues cojo aquí al azar un arquetipo y venga, vamos a tirar con este. O al revés, tengo un personaje que es de determinada manera y busco cuáles serían las correspondencias míticas simbólicas con él, con lo cual aumenta la riqueza, el conocimiento que yo pueda tener de ciertos arquetipos. Este es el vídeo, espero que os haya interesado. Como os digo, está aquí abajo en la descripción el documento y bueno, ya me diréis qué os parece o qué habéis encontrado. Espero que perdure en el tiempo y si hay una manera de copiarlo, pues también, si me lo podéis decir, ideal, porque de momento es un documento que solo tiene permisos de lectura. Aquí me despido, hasta la próxima, un abrazo, espero que tengáis una buena semana.